Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI, en esta segunda tertulia del año 2020, del 2020, del año bisiesto. Este año, que no me cansaré de repetírselo, tiene un día más para vivirlo. No es simplemente para guardarlo en el banco, para guardarlo debajo de la cama o guardarlo en el closet. Es un día para vivir, es un día para amar, es un día también para sufrir. Alegrías y esperanzas, penas y tristezas nos trae la vida. Por eso vivamos, amemos, compartamos, disfrutemos de cada día que el Señor nos brinda. Y en este segundo programa del año 2020, del 2020, vamos a conversar, pues como hemos tenido costumbre desde que tenemos los días repartidos, en los programas repartidos, sobre la Sagrada Escritura. Un programa en el cual vamos a ver la figura de María que es actual en estos días por la Navidad, por la figura importante, del papel importante que desempeñó en medio de nacimiento. Podríamos decir los grandes protagonistas. El gran protagonista es Jesús de Nazaret, pero la antagonista o la protagonista femenina es la figura de María. Una figura de María que la hemos manipulado muchas veces, que no la hemos comprendido, que no la hemos sabido poner en su sitio, un sitio grande, un sitio magnífico, un sitio esplendoroso que nos sirve de ejemplo a cada uno de nosotros. Por eso no es extraño que el día primero del año la Iglesia Católica le esté dedicado precisamente a la figura de María, Madre de Dios, la figura de una mujer que busca a Dios, que está en la búsqueda de Dios, que dedica su vida, ha decidido sensatamente dedicar su vida como virgen, pero Dios tenía otros planes para ella. Esos planes eran precisamente el poder amar, el poder servir sin medidas, sin cortapisas de ninguna clase. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI. En colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Escalones hacia la felicidad. Recuerda, no puedes ser todo para todas las personas. No puedes hacer todas las cosas al mismo tiempo. No puedes hacer todas las cosas igual de bien. No puedes hacer todas las cosas mejor de lo que lo hacen los demás. Tú las haces a tu manera. Tu humanidad se hace presente como en el resto de la gente. Así que debes buscar dentro de ti quién eres y ser ese. Debes decidir las prioridades y cumplirlas. Debes encontrar tu fuerza y usarla. Debes aprender a no competir con los demás. Por lo tanto, habrás aprendido a aceptar que eres único. Habrás aprendido a fijar las prioridades y a tomar decisiones. Habrás aprendido a vivir con tus limitaciones. Habrás aprendido a respetarte. Y serás un mortal más vital. Atrévete a crecer. Que eres una persona maravillosa e irrepetible. Que más que un derecho, es tu tarea encomendada de ser quien eres. Que la vida no es un problema a resolver, sino un regalo a disfrutar. De esta forma podrás sobreponerte y disfrutar de las cosas que antes te deprimían. María, la mujer que escucha, la mujer que dialoga, la mujer que cuestiona a Dios y la mujer que se arriesga a creer.
y ese arriesgarse en ese diálogo con Dios, en el cual se le dice que no hay nada imposible, ella descubre a alguien necesitada que es su prima y por eso se dedica a servir a los demás. Por eso nos marca las pautas: escucha, diálogo, cuestionamiento, aceptación, búsqueda y puesta en servicio a los demás. Pero decimos que María es la Madre de Dios, pero también hay un momento en la figura de María que estuvo María junto a la cruz de Jesús. Es un tema que vamos a conversar en esos enigmas de la Biblia. Difícilmente existe en la historia del arte cristiano una escena más representada que la de María al pie de la cruz de Jesús. Cuadros, pinturas, grabados, vidrieras la describen junto a su hijo crucificado y moribundo, con los ojos anegados por el llanto y agobiada por el sufrimiento. Quizás la más famosa de estas representaciones sea la Piedad, esculpida por Miguel Ángel en 1499, donde se la ve sosteniendo en brazos a Jesús muerto y recién bajado del madero. Esto ha llevado a María a ostentar el título de la Dolorosa por excelencia, y en su honor se han compuesto innumerables cánticos, poemas, himnos, oraciones, homilías, antífonas y salmos describiendo su pena incontrolable en el Calvario. Sin embargo, hoy los biblistas tienen serias dificultades a la hora de admitir que ella acompañó a Jesús durante su pasión y su muerte en la cruz. ¿Por qué? ¿Qué dicen los evangelios sobre esto? Marcos, el evangelio más antiguo y más cercano a los hechos, cuenta que cuando crucificaron a Jesús, había allí unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Marcos 15:40. Es llamativa la cuestión de que Marcos menciona a varias mujeres que participaron de aquel doloroso suceso y omita a la madre de Jesús. Sin embargo, nombra a otras menos importantes como Salomé, que nadie sabe quién es ni qué función cumplía. Sin duda alguna, si hubiera estado presente allí María, sin duda Marcos la habría incluido. Más tarde, hacia el año 80, Mateo escribió su evangelio y Mateo nos cuenta lo siguiente. Había muchas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos del Zebedeo. Capítulo 27 de San Mateo, versos 55-56. Al igual que Marcos, Mateo menciona a varias mujeres durante la crucifixión. Tan solo hay una diferencia con Marcos: elimina a Salomé, a quien sus destinatarios probablemente no conocían, y puso la madre de los hijos del Zebedeo, más conocida por ellos. Pero María, la madre de Jesús, sigue sin aparecer. Cuando Lucas compuso su libro por la misma época que Mateo, mostró gran interés en la figura de María a lo largo de toda su obra. La incluye nada menos que en 10 pasajes durante la infancia de Jesús. Habría que mirar el capítulo 1 al 2 del Evangelio de Lucas. También la menciona en Jerusalén después de la resurrección de su hijo, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 14. Sin embargo, durante la pasión la ignora completamente, y en su lugar menciona a otras 3 mujeres: María Magdalena, Juana y María la madre de Santiago. ¿Las habría omitido Lucas de haber sabido que ella estuvo presente en la crucifixión? Este sorprendente silencio de los 3 primeros evangelios es muy difícil de explicar, y es que María no estuvo allí. María no acompañó a Jesús durante su vida pública, ni formó parte del grupo de sus discípulos, ni los seguía en sus actividades misioneras. Por eso, cuando Jesús viajó a Jerusalén para lo que sería su última Pascua de su vida, que coincidió con su prendimiento y su condena a muerte, María no se encontraba con él, sino a 130 kilómetros de allí, en su pueblo de Nazaret, en Galilea. Y aunque habría podido comunicarle la infausta noticia del arresto de su hijo, no habría tenido tiempo de llegar hasta el Calvario. ¿De dónde salió entonces la idea hoy tan arraigada de que María estuvo junto a la cruz de Jesús? La idea sale del Evangelio de Juan, el último en escribirse alrededor del año 100. Según lo que él nos cuenta, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo».
Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora del discípulo la acogió en su casa. Y lo vemos en Juan capítulo 19, versos 25 al 27. Este texto es uno de los más discutidos del cuarto evangelio. Ningún otro relato se ha prestado a tantas interpretaciones, lo cual nos muestra la enorme dificultad que encierra. En primer lugar, tenemos el enigma de cuántas mujeres aparecen nombradas. Según como coloquemos los signos de puntuación, que el texto en original griego no tenía, puede tratarse de 2, de 3 o de 4 mujeres. Los que encuentran aquí las mujeres leen de la siguiente manera. Estaban primero su madre y segundo la hermana de su madre, es decir, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. De acuerdo con esta lectura, la primera y segunda mujer serían las mismas que la tercera y la cuarta. Pero tal interpretación resulta problemática. Primero, porque es difícil que a la Virgen María se la llame María de Cleofás, nombre que nunca le dio la tradición. Y segundo, porque es improbable que María Magdalena sea hermana de María, es decir, tía de Jesús. No existen referencias bíblicas en las que señala a Magdalena como pariente cercana de Jesús. Los que piensan que eran 3 mujeres leen así. Estaban primero su madre, segundo la hermana de su madre, es decir, María, mujer de Cleofás, y tercero María Magdalena. Según esta lectura, la hermana de su madre sería María de Cleofás, pero esta solución tropieza con la dificultad de que 2 hermanas, la Virgen María y María de Cleofás, llevarían el mismo nombre. Por tanto, la lectura más probable es la que ve 4 mujeres y que lee así. Estaban primero su madre, segundo la hermana de su madre, tercero María, mujer de Cleofás, y cuarto María Magdalena. En ese caso el grupo estaba formado por 3 Marías diferentes y una hacía sin nombre de Jesús. O sea que Juan, en lugar de colocar junto a Jesús a 3 mujeres como hicieron Mateo, Marcos y Lucas, coloca 4, incluyendo a la madre de Jesús. Rompió así la tradición transmitida por los sinópticos de que María no estuvo presente aquel día e inauguró una nueva, según la cual ella se habría acompañado a su hijo en sus últimos momentos de su vida. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Pero no solo en esto rompe Juan con la tradición histórica. Los evangelios sinópticos decían que las mujeres contemplaban la escena desde lejos. En cambio, Juan el evangelista dice que estaban junto a la cruz, es decir, cerca del crucificado. Se trata de un dato difícil de aceptar. El historiador romano Suetonio nos cuenta que en el siglo I después de Cristo, los romanos no permitían a los familiares y amigos del condenado a muerte acercarse a él durante su agonía. Otro historiador romano, Tácito, afirma que en esas ejecuciones los parientes y conocidos no podían llorar cerca del reo ni mirarlo durante mucho tiempo. De modo que no era posible creer que los soldados permitieran a las mujeres aproximarse a Jesús como describe el evangelista Juan. Un tercer dato poco verosímil de Juan es la conversación entre Jesús, su madre y el discípulo amado. Sabemos por la medicina que uno de los primeros síntomas que experimenta un crucificado es la imposibilidad de respirar, ya que el peso de su cuerpo colgado abate el diafragma e impide exhalar el aire. Por tanto, no es posible que Jesús haya podido hablar con su madre desde la cruz. Todo esto de que María no se hallaba en Jerusalén, que no la habrían dejado de no estar junto a la cruz y que Jesús no habría podido hablar con ella, nos lleva a concluir que la figura de la madre al pie de la cruz no es un dato histórico, sino la creación del evangelista Juan con la intención de poder dejarnos un mensaje. Pero ¿cuál es este mensaje? La respuesta de los estudiosos ha ido cambiando a medida que avanzaba la exégesis bíblica en 3 interpretaciones diferentes que podemos llamar, primero, moralizante, segundo, mariológica y tercero, eclesiológica. Vamos, por tanto, con todo este punto a un breve receso
y continuamos. ¿Qué nos queda de María, de la tradición en torno a la María, en torno a la cruz? Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Recuerdo que no dejes para mañana lo que puedas leer hoy. Por eso, autopistas más anchas tenemos, pero puntos de vista más estrechos. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes, pero familias más pequeñas. Más compromisos, pero menos tiempo. Tenemos más títulos, pero menos sentido común. Más conocimiento, pero menos criterio. Más expertos, pero más problemas. Más medicina y menos salud. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos mucho, amamos poco, odiamos demasiado. Aprendimos a armar una vida, pero no a vivirla plenamente. Hemos llegado a la luna y regresamos. Pero tenemos problemas a la hora de cruzar la calle y conocer a nuestro vecino. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior. Limpiamos el aire, pero contaminamos nuestras almas. Tenemos mayores ingresos, pero menos moral. Hemos aumentado la cantidad, pero no la calidad. Estos son tiempos de personas más altas, con caracteres más débiles, con más libertad, pero menos alegría, con más comida, pero menos nutrición. Son días en los que llegan 2 sueldos a casa, pero aumentan los divorcios. Son tiempos de casas más lindas, pero hogares rotos. Un tiempo con demasiado en la vidriera y poco de puerta adentro. Y es un tiempo en que la tecnología puede hacerte llegar este mensaje y al mismo tiempo puedes decidir marcar la diferencia, apretar o eliminar. No guardes nada para una ocasión especial. Cada día que vives es una ocasión especial. Por eso lee más y limpia menos. Siéntate en la terraza y admira la vista sin fijarte únicamente en las malas hierbas. Pasa más tiempo con tu familia y amigos y menos tiempo trabajando. La vida es una sucesión de experiencias para disfrutar, no para sobrevivir. Usa tus copas de cristal. Ponte tu nueva ropa para ir al supermercado. No guardes tu mejor perfume para esa fiesta especial. Úsalo cada vez que te den ganas de hacerlo. Las frases algún día, uno de estos días, quítalas de tu vocabulario. Si vale la pena hacerlo, oírlo o verlo, quiero poder disfrutar ahora. Si supiéramos el tiempo de vida que nos queda, seguramente desearíamos estar con nuestros seres queridos. Iríamos a comer nuestra comida preferida. Visitaríamos los sitios que amamos. Son pequeñas cosas las que nos harían enojar si supiéramos que nuestras horas están limitadas. Enojados porque dejamos de ver a nuestros mejores amigos. Enojados porque no escribimos aquellas cartas que pensábamos escribir. Uno de estos días, enojados y tristes, porque no dijimos a nuestros padres, hermanos, hijos, sobrinos, amigos, cuánto los queremos. Por eso, no intentes retardar o detener o guardar nada que agregaría risa y alegría a tu vida. Cada día, cada hora, cada minuto, cada semana es especial. Si estás ocupado para tomarte unos minutos para reflexionar sobre este mensaje, no digas uno de estos días, sino piensa que uno de estos días puede estar muy lejano o puede no llegar.
La interpretación moralizante fue la primera que se propuso y decía que Juan creó esa escena para enseñarnos el amor filial de Jesús. Antes de morir, él se da cuenta de que su madre se queda sola en casa, sin nadie que la cuide, y entonces la pone bajo la protección de un discípulo para que se ocupe de ella. Según esta teoría, la madre sería un símbolo de María de Nazaret, es decir, representaría a la madre histórica de Jesús. Esta interpretación fue aceptada desde los primeros siglos por los padres de la Iglesia, como San Agustín, San Epifanio, San Atanasio, San Ambrosio y más tarde Santo Tomás de Aquino. Según ella, el Evangelio nos invita a imitar el amor filial de Jesús, que incluso a punto de morir se olvida de sí mismo para velar por el cuidado de su madre. Juan habría querido ponerlo como modelo de buen hijo para los creyentes cristianos, pero una lectura más cuidadosa nos indica que no puede ser en ese sentido el del relato. En efecto, la escena que sigue comienza con la frase: después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo cumplido, como nos dice Juan en capítulo 19, verso 28. O sea, lo que Jesús acaba de hacer con su madre es para el evangelista la cumbre de toda la obra de Dios, toda la obra que Dios le había encomendado hacer. ¿Y podemos pensar que la cima de su misión redentora haya sido velar por el sustento de su madre? El relato tiene que esconder un sentido más profundo para merecer ese comentario de Juan. Habría que esperar hasta la Edad Media, en el que el monje belga Ruperto de Deutz del siglo XI propuso una segunda interpretación llamada mariológica. Según Ruperto, lo que Juan quiso decir al crear la escena de la madre en el Calvario es que María es la madre de todos los cristianos. Al confiarle a ella el cuidado del discípulo, mujer, ahí tienes a tu hijo, Jesús la habría designado como madre espiritual de la Iglesia. De este modo, lo que Jesús hizo en la cruz fue proclamar la maternidad universal de María. Por eso, todo buen cristiano debe asumirla como madre, mostrarle amor filial, venerarla y rendirle el culto que se merece. De acuerdo con esta teoría, la madre que aparece al pie de la cruz no sería un símbolo de la María histórica como en la primera interpretación, sino de María gloriosa, coronada por Dios en el cielo como Madre Universal. Tal interpretación se impuso rápidamente en la Iglesia y es actualmente seguida por muchos cristianos que ven en ella un respaldo a su devoción mariana. Sin embargo, esta lectura tampoco es aceptable porque parte de un supuesto erróneo, y es que el evangelista Juan sentía tal veneración por María que inventó una escena al final de su libro nada más que para que los cristianos la reconocieran como madre y reina de toda la creación. Y esto no es así. En efecto, la madre de Jesús aparece mencionada solo 4 veces en el Evangelio de Juan. La primera en la boda de Caná, capítulo 2, versos 1 al 11 del Evangelio de Juan. La segunda cuando dice Jesús bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos, capítulo 2, versos 12. La tercera cuando los judíos comentan de Jesús: ¿no es este el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? Capítulo 6, verso 42. Y la cuarta ocasión, Juan lo presenta junto a la cruz. Y sorprende ver que siempre la llama madre, nunca María. Este modo tan genérico de hablar ha llevado a los biblistas a preguntarse si el evangelista conocía algo de la madre de Jesús, porque parece no saber ni siquiera su nombre. En cambio, sí nombra a José. A esto hay que añadir que en la boda de Caná, Juan describe una relación más bien distante y poco amable entre Jesús y su madre, porque cuando ella advierte que se le ha acabado el vino, Jesús le contesta: ¿qué nos importa a ti y a mí, mujer? Mi hora no ha llegado todavía. Capítulo 2, versos 3 y 4. Una respuesta que equivale a un áspero rechazo. Y un autor que presenta a María de manera tan poco considerada pudo haber puesto una escena al final de su libro invitando a sus lectores a aceptarla como madre y reina espiritual de toda la Iglesia. Es difícil de comprender. Actualmente los expertos bíblicos, los exégetas bíblicos, han formado una tercera interpretación llamada eclesiológica, que tiene el mérito de haber sido ya sugerida por antiguos padres de la Iglesia como San Efrén y San Ambrosio, ambos del siglo IV. Según esta teoría, en la escena de la cruz, a María no se la llama por su nombre, sino como madre, porque ella no representa una figura individual, sino una persona colectiva. Lo mismo ocurre con el discípulo amado, que tampoco es mencionado por su nombre, porque representa una persona colectiva.
La madre de Jesús simboliza a los judíos convertidos al cristianismo, es decir, a los judeocristianos. Por eso son la madre, porque Jesús procede del pueblo judío. Y el discípulo amado simboliza a los gentiles convertidos al cristianismo. Entonces, según esta interpretación, los cristianos gentiles, el discípulo amado, reciben el encargo de honrar a los judeocristianos como a la madre de la que procede su fe. Ahí tienes a tu madre. Mientras que a los judeocristianos, la madre se les ordena entrar en la casa del cristianismo gentil e incorporarse en la gran multitud comunitaria eclesiástica. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Se trata pues de una invitación apremiante a la unidad de ambas comunidades. ¿Por qué Juan creó esta escena junto a la cruz? Probablemente porque en su comunidad se habían deteriorado las relaciones internas. La armonía del grupo se estaba resquebrajando y para él la unión de los creyentes constituía un elemento fundamental para la supervivencia del grupo. Mediante esta escena dejaba claro a sus lectores que mantenerse unidos era una orden que procedía directamente de la cruz, es decir, constituía el deseo culminante de la vida de Jesús. Esta interpretación queda confirmada por la escena inmediatamente anterior. Allí los soldados que habían crucificado a Jesús se reparten sus vestidos y como sobra la túnica se dicen: no la rompamos, vamos a sortearlas, a ver a quién le toca. Nos dice Juan en el capítulo 19, versos 23 y 24. ¿Por qué en un momento dramático como el de la crucifixión a Juan le importa tanto contar el detalle trivial de la túnica de Jesús? Muy sencillo. Ella simboliza la comunidad creyente y el hecho de que no se la rompa es un anuncio de que la Iglesia debe aprender a superar las amenazas de división manteniéndose como un pueblo unido e indiviso. Otra escena anterior también confirma esta exégesis. Después de narrar la resurrección de Lázaro, dice el cuarto evangelio que el sumo sacerdote Caifás pronunció la siguiente profecía sobre la muerte de Jesús: conviene que muera uno solo por el pueblo y no todo el pueblo. Luego añade Juan: Caifás no dijo esto por su cuenta, sino que como era sumo sacerdote profetizó que Jesús iba a morir, para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. O sea, para el evangelista, la muerte de Jesús tenía como objetivo final unir a todos los creyentes y a todas las comunidades. Por eso cuenta de que al pie de la cruz Jesús cumplía la voluntad involuntariamente la profecía de Caifás. La Virgen María no estuvo realmente con Jesús en el Calvario. ¿Debemos entonces cambiar el arte, los cuadros y las pinturas que así lo representan? No. Basta con cambiar con nuestra forma de hablar. En vez de decir que María estuvo al pie de la cruz, hay que decir que la Madre estuvo al pie de la cruz. Y luego recordar que ella es la comunidad eclesial que recibe el mandato de mantenerse unida. Hoy más que nunca la Iglesia necesita esta unidad, lo cual no significa eliminar las diferencias, sino aprender a aceptarlas en la diversidad. Cuentan que un mono pequeño, que jamás había salido de la selva donde vivía, en cierta ocasión salió a caminar por el bosque hasta que llegó a un inmenso río. Nunca había visto tanta agua. De pronto vio un pez en el agua y pensó: ¿qué animal tan extraño ha caído al río? Sin dudarlo se acercó a la orilla y de un manotazo lo atrapó. Una jirafa que pasaba le preguntó: ¿qué estás haciendo? Y mientras el pez se moría desesperado en sus manos, el mono le contestó: estoy salvando a este pobre mono, a este pobre bicho de morir ahogado. Su buena intención le había provocado la muerte. Y es que el mismo oxígeno que permite respirar al mono ahoga al pez. La misma luz que permite ver al águila ciega al búho. El mismo alimento que a unos da la vida, a otros envenena. Las ideas que unos convencen no satisfacen a otros. Pero no estaremos más unidos cuanto más uniformes seamos, sino cuanto más nos aceptemos y respetemos, valorando nuestras diferencias. Para estar unidos los cristianos no necesitamos nivelar nuestros criterios, sino tolerarnos más en nuestras divergencias. Solo así la Iglesia estará cumpliendo el último deseo de Jesús que dejó a su madre antes de morir en la cruz. Padre nuestro que estás en las flores, en el canto de los pájaros, en el corazón latiendo, que estás en el amor, la compasión, la paciencia y en el gesto del perdón. Padre nuestro que estás en mí, en mi familia,
en mis amigos y amigas, que estás en ese que yo amo, en ese que me hiere, en aquel que busca la verdad. Santificado sea tu nombre, adorado y glorificado por todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de buen nombre y misericordioso. Venga a nosotros tu reino de paz y justicia, fe, luz, amor. Sé el centro de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, de mi estudio. Hágase tu voluntad, aunque mis ruegos reproducen a veces más mi orgullo, mi ego, que mis necesidades reales. Perdóname todas mis ofensas, mis errores, mis faltas, mis pecados y ofensas contra ti, contra mí mismo y contra los que me rodean. Perdona cuando se vuelve frío mi corazón. Perdóname, así como yo con tu ayuda perdono a aquellos que me ofenden, incluso cuando mi corazón está herido. No me dejes caer en las tentaciones de los errores, de los vicios, de la crítica, el juicio, el chisme, la envidia, la soberbia, la destrucción y el egoísmo. Y líbrame de todo mal, de toda violencia, de todo infortunio, de toda enfermedad. Líbrame de todo dolor, de toda tristeza, angustia y de toda desilusión. Pero aún si tales dificultades ves que son necesarias en mi vida, que yo tenga la fuerza y el coraje de decir: gracias, Padre, Señor del Rey del Universo, por esta lección. Que así sea. Amén. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI, nuestra segunda tertulia de este año de gracia del Señor 2020, del 2020, el 2020. Así que ya saben, 2020 es un año nuevo, es un año lleno de esperanzas, es un año que es tan rico que nos regala el Señor hasta un día más en este año, para amar, para compartir, para llorar, para todo, para vivir en plenitud. Por eso el Señor nos quiere y nos ama y nos da un día nuevo, un día más. Y volviendo a nuestra tertulia, quiero recordarles que mañana, 3 de enero, es primer viernes de mes. Por tanto, tendremos nuestra celebración de la Eucaristía en honor del Sagrado Corazón y pidiendo de forma especial por nuestros hermanos privados de libertad y por sus familias. Muchas veces, miren, es quizá ya repetitivo, pero es siempre bueno el recordarlo. Muchas veces todos de una forma u otra somos presos, estamos presos de una serie de vicios, una serie de cuestiones, de situaciones en la vida que nos impiden ser libres, que nos impiden vivir con libertad y con plenitud de vida. Y muchas veces no solamente está preso en la cárcel el que ha cometido un delito, sino también estamos presos en nuestros hogares y en nuestras casas. Todo esto para decirles en el fondo que pedir por los presos es pedir por cada uno de nosotros. Y sería interesante que al comienzo de este año, igual que hacemos propósitos que muchas veces no llevamos a cabo, sería interesante que hiciéramos un análisis de qué cosas nos aprisionan en nuestra vida. Una amistad nociva, un alcohol, una droga, una vagancia, un no querer hacer las cosas, no sé, cada cual puede analizar su vida y ver qué hay en ella que le hace preso, que nos hace preso, nos aprisiona y nos impide vivir y ser libres en nuestra vida. Pero a pesar de eso, mañana tendremos nuestra celebración de la Santa Misa con sanación. Vamos a ungir con aceite a aquel que venga, para que el aceite, símbolo de la sabiduría, nos acompañe y nos proteja durante este año que estamos empezando. Mañana a las 7 de la tarde, en la parroquia de San Columba, situada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan, tendremos nuestra celebración de la Santa Misa. Y volviendo a nuestra tertulia, estábamos viendo en nuestros primeros segmentos la figura de María al pie de la cruz. Si estuvo, no estuvo, dejó de estar, eso ya es cuestión de dejárselo a los teólogos. Pero, ¿María murió o no murió? Estamos hablando de la cruz, estamos hablando también de la muerte de Jesús, estamos hablando de la figura de María. ¿Por qué María es importante para nosotros y demás? Y uno de los últimos dogmas que la Iglesia ha proclamado es precisamente el de la asunción de María al cielo. Muchos católicos han creído durante siglos que la Virgen María no había muerto como las demás criaturas, que al llegar la hora de su partida de este mundo se quedó dormida con un sueño profundo y así fue llevada en su cuerpo y alma al cielo. Y por lo tanto su cuerpo no había sufrido la corrupción que normalmente experimenta todo cadáver.
Esta creencia se formó a partir de 3 pasajes de las Sagradas Escrituras en las cuales expresamente se dice que la muerte entró en el mundo por culpa del pecado de Adán y el pecado de Eva. Estos pasajes se encuentran en el libro del Génesis, en el libro de la Sabiduría y en las cartas de Pablo. Si pues la muerte entró en el mundo por culpa del pecado de Adán y Eva, entonces antes de que se cometiera aquel pecado los hombres eran todos inmortales y gozaban en el paraíso de inmunidad ante el dolor, la enfermedad y la vejez. Ahora bien, los hombres perdieron la inmortalidad con el pecado. Pero la Virgen María, al ser la única criatura en el mundo que nunca cometió pecado, por tanto no debía de morir. Y por eso concluían los teólogos debió pasar directamente de la vida terrena a la vida eterna. Esta opinión dividió a los estudiosos católicos durante mucho tiempo, ya que todos creían expresamente que la Madre de Dios sí había muerto, pues era esa la condición normal de todo ser humano. Por eso, cuando en 1950 el Papa Pío XII declaró el dogma de la Asunción de María, es decir, que María fue llevada por Dios en cuerpo y alma al cielo, hubo una gran expectativa entre los teólogos, pues pensaron que aclararía también la cuestión de su muerte. Sin embargo, en esa oportunidad el Papa dijo, declaramos el dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Con lo cual dejó el problema sin resolver, pues no explicó si fue llevada después de morir o sin que hubiera muerto. Fue finalmente el Papa Juan Pablo II quien en 1997, en una de sus acostumbradas catequesis semanales, se pronunció sobre esta controversia teológica, manifestando que la Madre de Jesús sí murió y que por lo tanto debió experimentar en su propia carne el drama de la muerte como toda criatura humana. El Papa justificó su afirmación por 3 motivos. El primero, porque toda la tradición de la Iglesia ha sostenido de siempre que María fue llevada al cielo después de morir. En efecto, desde los primeros siglos cristianos encontramos a figuras de nombre como San Epifanio, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, San Juan Damasceno, San Anselmo, Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, San Bernardino de Siena, por citar algunos, y una larguísima lista de escritores eclesiásticos que sostienen de una manera clara y terminante la muerte de la Virgen. Es interesante, a partir del siglo XVII comienza a aparecer la opinión de la inmortalidad corporal de María. Por eso quienes sostienen que la Virgen no habría muerto se oponen a la tradición de la Iglesia. En segundo lugar, porque pensar que la Virgen no murió es otorgarle un privilegio que la colocaría por encima de su propio Hijo, ya que Jesucristo tampoco tuvo pecado y sin embargo murió. ¿Cómo pues no va a morir María? En tercer lugar, porque para resucitar, es cuestión de lógica, es necesario antes morir. Sin la muerte previa es imposible la resurrección. Ahora, si María no había muerto, ¿cómo habría podido resucitar? ¿Cómo habría podido ir al encuentro de su Hijo y de todos los santos que primero murieron y luego resucitaron? Por todo ello, María de Nazaret, concluye el Papa, sí murió a pesar de no haber tenido pecado. Pero, aclarado esto, debemos ahora replantearnos la cuestión de la cual se derivó toda esta contienda. Si Adán y Eva tampoco hubieran pecado, al igual que María, ¿habrían sido en verdad inmortales? En el paraíso, ¿la humanidad vivía libre del drama de la muerte antes del pecado original? Hoy, los expertos bíblicos sostienen que no. Que la muerte hubiese existido de todos modos como con pecado o sin pecado. Que aquella primera falta cometida por Adán y Eva no alteró para nada la biología del reino vegetal, animal y humano, y que toda esta creencia en la inmortalidad humana se debió a una interpretación literal y por lo tanto errónea de los textos bíblicos mencionados anteriormente. En efecto, si ahora los analizamos con cuidado, veremos que en ningún momento afirman semejante idea, semejante concepto. El primero está en el capítulo 3 del Génesis. Allí se relata cómo Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el paraíso terrenal con una prohibición: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal plantado en medio del jardín. Sin embargo, ellos, tentados por la serpiente, desoyeron las órdenes de Dios y tomaron el fruto. Entonces Dios, al comprobar la desobediencia, les asignó una serie de castigos, empezando por la serpiente, siguiendo por la mujer y terminando con el hombre. Si analizamos los castigos impuestos por Dios, veremos que todos ellos están enunciados de la misma manera, es decir, en forma imperativa,
propia de quien imparte una orden. Así a la serpiente le dice: primero, serás maldita entre los animales. Segundo, caminarás sobre tu vientre. Tercero, comerás el polvo. Cuarto, serás enemigo de la mujer. A la mujer le dice: primero, aumentaré tu sufrimiento en tus embarazos. Segundo, con dolor parirás a los hijos. Tercero, hacia tu marido irá tu apetencia. Cuarto, él te dominará. Y al hombre le dice: primero, maldita la tierra por tu culpa. Segundo, sacarás de ella tu alimento con gran trabajo. Tercero, el suelo te producirá espinas y abrojos. Cuarto, comerás la hierba del campo. Quinto, comerás el pan con el sudor de tu frente. Después de todo esto, Dios añade al final: hasta que vuelvas al polvo de donde fuiste sacado, pues eres polvo y en polvo te convertirás. Como podemos observar, esta frase, hasta que vuelvas al polvo, no forma parte de los castigos impuestos por Dios. Es una simple información que Él le da a Adán sobre cuánto tiempo tendrá que sufrir estos males, hasta que vuelvas al polvo. Es decir, hasta que te llegue la muerte, que se la da por sobreentendida. Por tanto, en el tercer capítulo del Génesis, la muerte no es un castigo impuesto por Dios, sino que es algo que se presupone. El autor sagrado con esta expresión entiende que antes del pecado la muerte ya era el fin del hombre y que los nuevos castigos se deberán sufrir hasta que sobrevenga esa muerte. Si la frase llega hasta que vuelvas al polvo fuera la condena de muerte a Adán, como piensan algunos, llegaríamos a una conclusión absurda. Porque como la lista de sus males corresponde a lo que le tocará vivir a cada uno de los castigados a partir de ese día, entonces solo Adán tendría que haber muerto, mientras Eva tendría que haber permanecido inmortal, pues a ella no se le impuso la orden de volver al polvo, lo cual, si vamos a ver, es ridículo. Por tanto, en el relato la muerte biológica se sobreentiende que es para los dos. Pero un segundo detalle nos demuestra que en el Génesis la muerte biológica no es un castigo provocado por el pecado. Cuando Dios le prohíbe a Adán comer el fruto, le dice: de cualquier fruto del árbol puedes comer, de cualquier fruto del jardín, pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él morirás sin remedio. Ahora bien, Dios le advierte que el día que coman el fruto morirá. Pero Adán comió el fruto y no murió ese día, ni el siguiente, ni el posterior, sino que siguió viviendo. ¿Qué pasó? ¿Cómo Dios pudo dejar de cumplir una promesa tan grave y seria como la que había hecho? Evidentemente, para el autor del Génesis, no era la muerte biológica la que debía venir el día que Adán pecara. ¿A cuál muerte se refería entonces? Lo veremos a continuación. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles de nuevo que mañana 3 de enero es viernes y por tanto tenemos nuestra Santa Misa de Sanación y de Reconciliación en la parroquia de San Columba, situada en el 343 West de la 25 Street, donde tendremos la Eucaristía, y la intención principal de esta Eucaristía, además de sanarnos y de darle gracias a Dios por este año que estamos empezando, es pedirle por los presos y sus familias. Siempre es bueno recordarlo: detrás de cada preso hay un padre, hay una madre, hay un esposo, hay una esposa, hay unos hijos, hay unas hijas, hay unos hermanos, unas hermanas, hay una familia. Porque hasta donde yo sé, nadie de nosotros ha nacido en un laboratorio. Hemos nacido en un seno familiar. Que será mejor, que será peor, eso ya no es cuestión de juzgarlo, sino cuestión de vivirlo y de asumirlo. Y cuando uno comete un error, toda la familia sufre. Igual que cuando uno consigue un éxito, una graduación, toda la familia se alegra. Y por tanto nacemos, vivimos en comunidad, vivimos en familia, y también hay que pedir por nuestra familia
cuando nos encontramos en situaciones difíciles. Esa situación difícil para nuestros hermanos privados de libertad es grande y es dura. Por tanto, vamos a rezar por ellos, vamos a pedir por ellos. No hacerlo sería pues renegar del Evangelio. Vengan porque estuve preso y me fueron a ver. Está en las prioridades del reino de los cielos, el acordarse de los presos, aunque hayan sido, miren, aunque hayan sido unos sinvergüenzas, aunque hayan sido unos bandoleros, aunque hayan sido, no dejan de ser seres humanos, no dejan de necesitar nuestro consuelo y nuestra ayuda. Por tanto, pidamos por ellos mañana, viernes 3 de enero del año 2020, en la parroquia de San Columba. Y volviendo a la muerte de María y demás, estábamos diciendo sobre la muerte de Adán y de Eva, el día que nunca llegó, la envidia del diablo. El segundo texto bíblico que menciona la muerte como consecuencia del pecado está en el libro de la sabiduría. Y este libro, capítulo 2, versos 23 y 24, nos dice: Dios creó al hombre para la inmortalidad, lo hizo a imagen de su propia naturaleza, pero por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Aquí también es indudable que la muerte que entró en el mundo por envidia del diablo no puede ser la muerte física, porque aclara que la experimentan los que le pertenecen al diablo, es decir, los pecadores. Y en cambio vemos que a la muerte física la experimenta todo el mundo, santos y pecadores, buenos y malos, justos e injustos. Por ello la muerte de la que habla el libro de la sabiduría no es la corporal. ¿Cuál es la muerte, por tanto, que entró en el mundo por envidia del diablo? La tercera vez que encontramos esta idea es en las cartas de San Pablo. Escribiendo a los romanos, el apóstol les dice: por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, porque todos pecaron. Más adelante reitera en la misma carta, y así como en la carta a los romanos, y así como el pecado de uno solo, Adán, trajo sobre todos los hombres la condena, así también la justicia de uno solo, Jesucristo, trajo a todos los hombres la justificación que da la vida. Todo eso está en el capítulo 5 de San Pablo de la carta a los romanos. Como vemos, Pablo establece una comparación entre Adán, el primer hombre de toda la multitud, y Cristo, el primer hombre de la nueva humanidad, y afirma que si bien la muerte entró en el mundo a través del pecado de Adán, Cristo vino a reparar esta tragedia trayendo el perdón y la nueva vida. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos: ¿cuál es la nueva vida que trajo Jesús al mundo y que la trajo para reparar la pérdida de Adán, por Adán? No es, por supuesto, una nueva vida biológica. Los hombres no tienen un mejor funcionamiento físico gracias a la venida de Jesús. Entonces tampoco fue una muerte biológica la provocada por el pecado de Adán. Estas son las dos únicas veces en que la Biblia sostiene que la muerte entró en el mundo por el pecado, y como vimos, en ninguna de ellas se refiere a la muerte biológica. Por eso hoy los biblistas ya no aceptan la idea de la inmortalidad corporal antes del pecado original. Más aún, si analizamos las otras veces que en la Biblia se habla de la muerte, se sobreentiende que ésta existe como algo normal, que forma parte del ciclo natural del ser humano, y que tarde o temprano todo individuo le debe experimentar por el simple hecho de ser hombre. Nunca vemos que nadie se rebele contra ella, ni que se lamente de que por culpa de ella una primera pareja haya parecido tan horrorosa realidad. Así, leemos que todos irán de este mundo sin posibilidad de regresar. Eso nos lo dice el segundo libro de Samuel, que estamos formados de arcilla y algún día regresaremos al polvo, en el libro de Job, que ningún hombre puede vivir sin ver nunca la muerte, en el Salmo 89, que es inevitable tener que irse por el camino de todos, Josué en el capítulo 23, que todos morimos porque somos como agua derramada que ya no se puede recoger, que todos tenemos el mismo fin, tanto para el sabio como para el necio, en el libro del Eclesiástico, que todos los hombres vuelven al polvo igual que los animales. Por tanto, en la Biblia la muerte aparece como un paso inmediato, ineludible y forzoso. Vida y muerte forman parte del cielo normal del destino humano. Por eso se la acepta siempre, sin discusión ni especulaciones posibles de lo que había podido pasar en caso de que no hubiera existido el pecado. Ahora, aclaremos una cosa: ¿cuál es la muerte que apareció en el mundo por culpa del pecado?
Actualmente los teólogos enseñan que no se trata, como se creía antes, de la muerte biológica, sino más bien de la muerte psicológica. ¿Qué es la muerte psicológica? En caso de que los hombres no hubieran pecado, la muerte física igualmente habría existido, pero no se la habría experimentado como algo terrorífico y desesperante. El hombre la habría podido afrontar con la paz y el gozo de los amigos de Dios. La muerte habría sido un simple viaje, una partida feliz y placentera, un paso gozoso hacia el encuentro con el Señor, una despedida momentánea de parientes y conocidos con la seguridad de que pronto volveríamos a encontrarlos de un modo más pleno y perfecto. Pero a partir del pecado se nos nubló la vista. Dejamos de ver a la muerte como un paso dichoso hacia la vida con Dios y empezamos a verla como verdadera muerte, es decir, como algo pavoroso y traumático que nos angustia y agobia, que nos acosa en cada momento de la vida y en donde nos estallan todas las esperanzas y las ilusiones humanas, porque ya no sabemos bien qué nos espera del otro lado ni cómo será el más allá. Es la muerte psicológica. Esa muerte es la que apareció con el pecado. El poeta francés Charles Péguy lo dijo con un genial intuición. Lo que fue la muerte a partir de ese día antes era solo un viaje natural y tranquilo. Pero no haber entendido esto, por no haber entendido esto, hemos creído que la Virgen María fue preservada del pecado, de la muerte corporal, como si esta en sí misma fuera un castigo o un mal de fábrica, cuando en realidad el mal está en todo, en cómo se experimenta la muerte. Con la venida de Cristo, la muerte psicológica fue vencida, es decir, perdió su carácter horroroso y trágico y volvió a recuperar su rostro anterior. Con Cristo el hombre recobró la posibilidad de verla como era en un principio, un sereno encuentro de amigos íntimos. Por eso San Pablo habla ya de ella como de un dormirse en Cristo, en 1 Corintios, y dice que prefiere salir de esta vida para vivir con Dios y que para él la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Después, miles y miles de cristianos a lo largo de la historia han afrontado la muerte con tranquilidad y alegría, y por eso cuanto más cerca está uno de ellos, de Dios, menos temor experimenta frente a la muerte, porque sabe que esta ya no es más muerte, sino una luminosa salida hacia el abrazo final y eterno con el Dios del amor. Jesucristo ya le ha arrancado la máscara aterradora a la muerte. Está en nosotros el volver a concebirla como era anteriormente, para que la futura posibilidad de su venida que a todos nos aguarda no amargue ni angustie ni entristezca el cuerpo el tiempo con la espera. Con razón dice el libro del Apocalipsis: dichosos los que mueren en el Señor. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Y continuamos y concluimos prácticamente ya nuestra tertulia de hoy, un poco breve, un poco monotemática, la figura de María, la figura de la muerte, pero recordemos que estamos empezando el año y estamos concluyendo un tiempo muy especial, el tiempo de Navidad. Para nuestro próximo programa les prometo dedicarlo a un tema muy especial, el tema de la Biblia, porque a partir de este año, el tercer domingo del tiempo ordinario, es el día de la palabra de Dios. Así es como el Papa ha querido envolver a toda la Iglesia en la búsqueda, en la escucha, en el descubrimiento de la palabra de Dios. Y a comenzar entre nosotros, a comenzar nuestro año, no cabe otra cosa que repetir aquello de que Dios está entre nosotros. ¿No descubren ustedes los signos de su presencia? Está entre nosotros en el trabajo, en la comunidad, en la familia, dentro de cada uno. No se les embote la mente con las luces, las rebajas y las celebraciones. Vivamos atentos a los susurros, a los llantos, gritos y risas de toda la humanidad. Dios está aquí. Broten a la vida. Dejen lo vano y lo estéril. Dios está entre nosotros y se acerca a nosotros cada día, en las alegrías y en las esperanzas, en las penas y en las tristezas. Escuchemos su palabra, en la cual nos guía, nos ilumina, nos marca el camino.
Recordemos una vez más, cuando rezamos hablamos con Dios. Cuando leemos su palabra, Dios habla con nosotros y habla para cada una de nuestras necesidades, para cada una de nuestras miserias, para cada una de nuestras tristezas, para cada una de nuestras alegrías y de nuestras esperanzas. Que comencemos este año con alegría y esperanza, teniendo en una mano la palabra de Dios, en otra mano el periódico de cada día, para que viendo las ilusiones y las esperanzas, las penas y las tristezas, podamos iluminarlos con la palabra de Dios. Hasta el próximo programa, si Dios permite. Que Dios los bendiga a todos. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadero la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios te bendiga.